El casco del Aion gimió mientras las cargas de brecha de Kalaira florecían con furia silenciosa contra el vacío. El grupo de abordaje Zendaris se movió con precisión quirúrgica a través de la herida fresca en la piel de la nave. Su armadura de amortiguación cinética absorbió la violenta descompresión sin siquiera un tropiezo. La cola de Kalaira colgaba baja y rígida detrás de ella. La cazadora de piel carmesí ya estaba inmersa en el modo de análisis táctico. Demasiado fácil, pensó. Sus orejas felinas giraban para captar cualquier sonido de resistencia. La nave terrana se había quedado en silencio hacía 4 horas, a la deriva en el espacio en disputa, como un cadáver esperando a ser devorado. Sin baliza de socorro, sin fuego defensivo, simplemente. Nada. ¿Térmicas?, preguntó. Su voz era cortante y eficiente. Vextor, su segundo al mando, avanzó pesadamente sobre 4 enormes brazos, cada uno lo suficientemente poderoso como para aplastar el revestimiento de los mamparos. Su matriz de escáner barrió el pasillo por delante. Negativo comandante, una señal, bahía de atraque 3, fisiología humana, frecuencia cardíaca elevada. Aterrorizado entonces, reflexionó Kalaira. Siempre entran en pánico cuando nos ven. Detrás de ellos, Sijit, la infiltrada tecnológica, se retorció nerviosamente. Su esbelta figura se encorvó sobre su kit de herramientas de intrusión. No me gusta esto, comandante. La IA de la nave debería haber resistido nuestra anulación. Simplemente. Me dejó entrar. Como si estuviera esperando. La cola de Kalaira se agitó una vez, desestimando la preocupación. Los terranos construyen sistemas inferiores. Su procesamiento biológico no puede competir con la arquitectura cuántica Zendari. Avancen. El escuadrón se movió a través del Aion como un banco de depredadores. Sus botas no hacían ningún sonido en la cubierta. La nave era un desastre utilitario, conductos expuestos, paneles improvisados y el inconfundible hedor de la habitabilidad humana, café, sudor y aceite de máquina. Ofendía las sensibilidades de Kalaira. Los Zendaris se habían perfeccionado a lo largo de milenios, erradicando la ineficiencia, el miedo y el caos. Los humanos eran todo aquello más allá de lo cual habían evolucionado. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron con un siseo, y allí estaba él. Brian Page estaba apoyado contra una caja de carga, con la postura casual de un hombre que espera un transporte retrasado. Su barba rubia estaba descuidada, su sobrecamisa gris oscuro colgaba suelta sobre unos pantalones cargo, y sus manos estaban vacías, salvo por una barra de raciones a medio comer. Cuando vio al grupo de abordaje Zendari, 7 guerreros de élite con relucientes armaduras tácticas, sonrió. No fue una mueca, ni un rictus congelado por el miedo, fue una sonrisa genuina y encantada. Al fin, dijo Brian, su voz resonando a través de la cavernosa bahía con una alegría inquietante, un desafío. Las pupilas de Kalaira se contrajeron hasta volverse rendijas. En sus 3 décadas de servicio militar, había visto a cientos de especies reaccionar ante la agresión Zendari. Suplicaban, huían, se paralizaban. Luchaban con la ineficiencia desesperada de los condenados. Nunca sonreían. Humano, dijo ella. Su mano descansando sobre la espada de plasma en su cadera. Estás a bordo de una nave abandonada en el espacio reclamado por los Zendari. Ríndete y serás procesado de acuerdo con la ley del pacto. Brian le dio otro mordisco a su barra, analizando la situación, ¿verdad?, tragó. Verás, ese es su problema. Ustedes los Zendari, se han vuelto blandos. Toda esa perfección genética. Toda esa erradicación de las partes desordenadas. El miedo, el caos, la imprevisibilidad. Han olvidado lo que realmente significa luchar. Los antebrazos de Vestor se flexionaron. Sus instintos de combate erizándose. Comandante, permiso para. Denegado, interrumpió Kalaira. Su mirada nunca abandonó a Brian. Está intentando provocar un error. Ella dio un paso adelante. Su peso perfectamente equilibrado en la punta de sus pies, depredadora y precisa. Tu valentía es transparente, humano. Tu frecuencia cardíaca es de 140. Tu piel está enrojecida. Estás sudando. Tu cuerpo traiciona tu terror.
La sonrisa de Brian se ensanchó. Tienes razón a medias. Arrojó la barra de raciones a un lado y se enderezó, rodando los hombros como un boxeador que entra al ring. Tengo miedo. Absolutamente aterrorizado, en realidad. Sus pupilas se dilataron mientras hablaba, expandiéndose hasta que sus ojos parecieron casi negros. Pero, ¿sabes lo que los humanos descubrimos hace mucho tiempo? El miedo no es un error. Es una característica. Golpeó con la palma de la mano un panel en la caja a su lado. La bahía de atraque explotó en un caos. Las alarmas de emergencia chillaron mientras los cierres magnéticos se liberaban simultáneamente por toda la bahía. Los contenedores de carga que pesaban varias toneladas se soltaron violentamente. Sus amarres magnéticos murieron de repente. La gravedad artificial parpadeó, oscilando entre el estándar terrestre y la gravedad cero en pulsos nauseabundos. Vestor rugió cuando una caja giratoria golpeó uno de sus brazos, enviándolo a trompicones. Los algoritmos de combate de Kalaira se activaron. Sus reflejos genéticamente optimizados calculando trayectorias y vectores de amenaza en microsegundos. Saltó, su cola azotando para equilibrarse mientras usaba el contenedor que caía como un escalón. Los amortiguadores cinéticos de su armadura absorbieron el impacto, con líneas azules brillando intensamente a lo largo de sus extremidades. Sigid, anula su acceso, ladró ella. Los dedos de la infiltrada tecnológica bailaron sobre su interfaz montada en la muñeca, pero su rostro palideció. Me ha bloqueado. Comandante, está utilizando anulaciones manuales, interruptores físicos y circuitos analógicos. Nuestro paquete de intrusión no puede tocarlos. Brian ya se estaba moviendo, saltando sobre un contenedor con un atletismo sorprendente para alguien supuestamente paralizado por el terror. Golpeó un segundo panel y los procesadores atmosféricos de la bahía se invirtieron, convirtiendo el espacio en un túnel de viento. Papeles, herramientas y escombros sueltos se convirtieron en una ventisca horizontal. ¿Quieren saber la diferencia entre nosotros?, gritó Brian sobre el aire aullante. Su voz había cambiado, menos casual, más eléctrica. Ustedes erradican el caos, nosotros lo convertimos en un arma. Kalaira gruñó, su espada de plasma encendiéndose en un estallido de partículas sobrecalentadas. Cortó a través de un contenedor en su camino, el metal pelándose como papel de aluminio. Pero Brian se había ido, desaparecido en una escotilla de mantenimiento que se había cerrado en forma de iris con una sincronización perfecta. «Sellen esa escotilla», ordenó ella. «Ya está cerrada», respondió Sigid. «Está en la red de mantenimiento». Comandante, el diseño de esta nave no coincide con ningún estándar terrano. Lo ha modificado. Vestor se enderezó, su enorme cuerpo abollado pero funcional. Déjeme atravesar los mamparos, podemos cortarle el paso. No. Kalaira desactivó su espada, su mente táctica ya adaptándose. La gravedad se estabilizó, las alarmas se silenciaron y la bahía se sumió en un silencio inquietante. Ella accedió a los sensores internos de la nave, extrayendo la firma biométrica de Brian, frecuencia cardíaca 165 y subiendo, respiración rápida y superficial, temperatura central elevada. Se está muriendo, dijo. Una fría satisfacción se apoderó de ella. Su biología primitiva se está consumiendo a sí misma. La respuesta al miedo está inundando su sistema con hormonas del estrés. Colapsará en menos de una hora. Sigid no parecía convencida. Entonces, ¿por qué sonaba tan feliz? La cola de Kalaira dio un latigazo, agudo y desdeñoso. El dolor y el miedo pueden desencadenar delirios eufóricos en especies inferiores. Es un fenómeno documentado. Se está desmoronando. Hizo un gesto hacia la escotilla de mantenimiento. Vestor, Rales, King, conmigo. Sigid, monitorea sus signos vitales, avísame cuando entre en paro cardíaco. El resto de ustedes aseguren la bahía y encuentren a la otra tripulación. Comandante, se aventuró uno de los soldados más jóvenes. ¿Y si no hay otra tripulación? Kalaira hizo una pausa en la escotilla, su piel carmesí brillando bajo la iluminación de emergencia. Entonces este humano ha estado solo en la nave, esperándonos, y ha desencadenado deliberadamente una crisis biológica en su propio cuerpo sin ninguna ventaja táctica. Sonrió, mostrando sus dientes de depredador, lo cual lo haría un loco. De cualquier manera, ya ha perdido.
Se dejó caer por la escotilla hacia el túnel de mantenimiento de abajo. Las entrañas del Ion eran un laberinto tridimensional de conductos, espacios de acceso reducidos y pozos. Kalaira se movió a través de ellos con fluida gracia, su visión mejorada cortando a través de la oscuridad. Detrás de ella, Vestor luchaba, su volumen obligándolo a moverse de lado a través de pasajes destinados a drones de mantenimiento. ¿Térmicas?, preguntó ella. ¿Intermitentes?, gruñó Vestor. Las tuberías están ventilando calor en patrones aleatorios, ofuscación deliberada. Rales, un especialista a distancia, hizo chasquear sus mandíbulas de frustración. Los sensores de movimiento son inútiles, hay fluctuaciones de las corrientes de aire por todas partes. La oreja de Kalaira se movió, allí, un sonido, respiración pesada y dificultosa, haciendo eco a través del sistema de ventilación. Hizo un gesto para pedir silencio y siguió el sonido. Sus movimientos eran absolutamente insonoros. La respiración se hizo más fuerte, irregular, desesperada. Dobló una esquina y lo encontró. Brian Page estaba desplomado contra una caja de conexiones. Su pecho subía y bajaba, su rostro estaba enrojecido y resbaladizo por el sudor. Sus manos temblaban visiblemente mientras se agarraban a sus rodillas. Cuando vio a Kalaira, no huyó. Simplemente se quedó mirando, sus pupilas dilatadas brillando en la oscuridad. Sigit, subvocalizó Kalaira en su comunicador. Signos vitales, frecuencia cardíaca 178, niveles de adrenalina críticos, saturación de cortisol. Comandante, está en angustia aguda, el choque del sistema es inminente. Perfecto. Kalaira se acercó lentamente, su espada apagada pero lista. Se acabó, humano, tu cuerpo está fallando. Ríndete y me aseguraré de que recibas atención médica. La risa de Brian fue jadeante, casi un silbido, pero sus ojos estaban enfocados, agudos. Todavía no lo entiendes. Su temblor se intensificó, los músculos temblando bajo su piel como cables pelados. Esto no es un mal funcionamiento. Te estás muriendo, afirmó Kalaira rotundamente. No, la sonrisa de Brian regresó, maníaca y brillante. Me estoy sobreacelerando. Se movió. El algoritmo de combate de Kalaira chilló advertencias una fracción de segundo demasiado tarde. La postura colapsada de Brian estalló en movimiento, no el torpe aleteo del pánico, sino un golpe calculado con precisión. Su puño, impulsado por toda la fuerza de la contracción muscular mejorada químicamente, se estrelló contra la caja de conexiones detrás de él. La electricidad formó un arco a través del pasillo en una cegadora telaraña de corriente. Los amortiguadores cinéticos de Kalaira brillaron, intentando disipar la energía, pero el voltaje era demasiado alto, demasiado repentino. Su sistema se sobrecargó, las líneas azules parpadeando hasta apagarse. Tropezó hacia atrás, sus reflejos mejorados volviéndose ordinarios de repente. Brian ya la había superado, sus movimientos eran un borrón de eficiencia explosiva. Agarró una tubería del techo y balanceó las piernas hacia arriba, plantando ambos pies contra la pared y lanzándose por un pasaje lateral. Las luces del pasillo parpadeaban a su paso, otro activador manual, se dio cuenta Kalaira con creciente furia. Tras él, rugió, su armadura reiniciándose lentamente. Vestor cargó hacia adelante, pero el pasaje que Brian había tomado era demasiado estrecho para su tamaño. Trató de abrirse paso a la fuerza, el metal chirriando mientras sus hombros se atascaban. Atascado, Rales levantó su rifle de plasma, apuntando por el pasillo. Tengo un tiro. Cancela eso, espetó Kalaira. Lo necesitamos vivo para interrogarlo. Volvió a acceder a la red de sensores de la nave, extrayendo los signos vitales de Brian. Frecuencia cardíaca, 190, adrenalina, al límite rojo, cascada de endorfinas, activa. Y entonces lo vio, los patrones de consumo de oxígeno. El cuerpo de Brian estaba quemando energía a un ritmo que debería haber sido fatal, debería haberlo sido, pero sus lecturas mostraban que estaba acelerando, no decayendo. Sigit, dijo lentamente, una fría comprensión arrastrándose a través de su certeza táctica. Ejecuta un análisis comparativo, haz referencias cruzadas con las bases de datos biológicas terranas. ¿Qué sucede cuando un humano alcanza estos niveles hormonales? Una pausa, luego la voz de Sigit, tranquila e incrédula. Comandante,
Se llama respuesta de lucha o huida. En los humanos, no solo los prepara para el peligro. Altera fundamentalmente sus capacidades físicas. La fuerza aumenta en un 40%, la tolerancia al dolor se triplica, el tiempo de reacción disminuye a la mitad, lo suficiente como para explicar lo que acabo de presenciar, terminó Kalaira. Miró por el pasillo por donde Brian había desaparecido, su cola moviéndose con una nueva emoción. No era exactamente miedo, los Zendari lo habían erradicado. Pero era algo adyacente, algo olvidado. Respeto por un oponente digno. Nos puso un cebo, dijo en voz baja, la nave abandonada, el saludo casual, las respuestas de terror. Estaba activando su propio modo de combate biológico de forma intencionada. Vestor finalmente se liberó, su armadura marcando profundas hendiduras en las paredes del pasaje. ¿Qué clase de especie de mente convierte en arma su propia respuesta al estrés? Desde algún lugar más profundo de la nave, transportada a través de la ventilación, llegó la voz de Brian. Todavía sin aliento, todavía maníaco, todavía aterradoramente alegre. El tipo que no necesita la perfección genética, solo necesitamos un buen problema para resolver. La espada de Kalaira se encendió con un chasquido. Entonces le daremos un problema. Dispérsense, fuércenlo a ir a las bahías de carga donde tengamos espacio para maniobrar. Y recuerden, su cola dio un latigazo. Ya no es una presa, es un combatiente. La persecución se convirtió en un juego mortal de ajedrez tridimensional. Brian los condujo a lo más profundo del Ion, a través de secciones que se volvían cada vez más peligrosas. Kalaira se dio cuenta rápidamente de que la nave no solo estaba modificada, estaba convertida en un arma. En la cámara de procesamiento de refrigerante, Kim, una especialista en combate cuerpo a cuerpo, acorraló a Brian cerca de un banco de reguladores térmicos. La guerrera Zendari era rápida, el trabajo de su espada era preciso y letal. Brian ni siquiera intentó bloquear. Se agachó bajo su primer golpe, golpeó una válvula de escape, y un geyser de vapor sobrecalentado entró en erupción entre ellos. La armadura de Kim la protegió de la temperatura, pero la onda de presión la lanzó hacia atrás contra un puntal de soporte con una fuerza capaz de romper huesos. Kim ha caído, informó Rales, fracturas espinales, armadura comprometida. Brian no usaba armas, no las necesitaba. En el área de procesamiento de carga, convirtió el suelo magnético en una trampa, invirtiendo las polaridades para que la armadura densa en metal de Vestor se convirtiera en un obstáculo. El enorme guerrero fue arrancado de sus pies, estrellado contra el techo, y luego cayó de 3 metros sobre su espalda. El impacto habría matado a un humano sin armadura. Vestor simplemente gruñó y luchó por levantarse. Kalaira comenzó a ver el patrón. Cada entorno por el que Brian los guiaba era una zona de muerte cuidadosamente preparada. Había pasado días, tal vez semanas, convirtiendo su propia nave en una elaborada sala de escape diseñada para desencadenar y mantener su subidón de adrenalina. El humano no solo estaba luchando. Se estaba divirtiendo, utilizando la tecnología superior y la destreza física de ellos como la resistencia que necesitaba para llevar al límite sus propios límites biológicos. Es un adicto, escupió Rales, ayudando a Vestor a ponerse de pie, adicto a la química de su propio cerebro. Peor, corrigió Kalaira, rastreando la firma de calor de Brian a medida que parpadeaba a través del laberinto de pasajes. Es un ingeniero. Cada escape está calculado. Cada trampa está cronometrada. No corre por instinto. Corre por planificación. La voz de Sigrid crujió a través del comunicador. Comandante, he accedido a sus registros personales. Tiene que escuchar esto. Se reprodujo una grabación, la voz de Brian era tranquila y mesurada. Nada que ver con el combatiente maníaco que los cazaba ahora. Entrada de registro 47. Las modificaciones están completas. La doctrina de abordaje Zendari es predecible. Confían en la tecnología superior y en la destreza física individual para abrumar la resistencia. Han olvidado cómo luchar contra un entorno inteligente. La Ion ya no es una nave. Es un arma. Y yo soy el gatillo. Si esto funciona, tal vez el mando por fin lo entienda. No se vence a los Zendari con mejores armas. Se les vence con un mejor caos. La grabación terminó. La cola de Kalaira se puso rígida.
Ha estado planeando esto durante meses, susurró Sigid. Comandante, tenemos que retirarnos. Pedir refuerzos. No, la voz de Kalaira era de hielo. Terminaremos esto. Sigue siendo un solo humano. Brillante, sí, pero solo. Y su cuerpo fallará eventualmente. La biología no miente. Pero incluso mientras lo decía, la duda se deslizó. 3 de su equipo de 7 guerreros estaban inoperativos para el combate. Brian seguía acelerando. Y lo peor de todo, podía escucharlo ahora, en algún lugar por delante, riendo como un hombre que acaba de resolver una ecuación imposible. La nave pasó a una frecuencia pulsante que hizo que los ojos felinos de Kalaira lagrimearan. Su visión, optimizada para la caza con poca luz, se convirtió en una debilidad. La velocidad de parpadeo estaba calculada con precisión para inducir desorientación en los patrones neuronales Zendari. Sigid, anula la iluminación. Intentándolo, ha bloqueado la red principal y ha cambiado a los sistemas de respaldo. Ni siquiera puedo hacer un mapa. Comandante, estos circuitos están hechos a mano, cable y soldadura. Tendría que rastrearlos físicamente. Kalaira avanzó de todos modos, con una mano en la pared para mantener la orientación. Vestor y Rales la siguieron, ambos luchando con el asalto visual. El efecto estroboscópico hacía que la percepción de la distancia fuera casi imposible. Un sonido resonó por el pasillo, un golpeteo metálico, rítmico y preciso. Provenía del sistema de ventilación por encima de ellos, moviéndose, dando vueltas. La voz de Brian lo siguió, distorsionada por los conductos pero inconfundiblemente encantada. Dato curioso sobre la biología Zendari, su visión es increíble con poca luz. Esos hermosos ojos de depredador. Pero cambios rápidos de frecuencia, eso arruina su velocidad de procesamiento neuronal, apuesto a que no cubrieron eso en su entrenamiento táctico. Rales disparó a ciegas hacia arriba, los rayos de plasma quemando el techo. El golpeteo se detuvo. Luego se reanudó desde una ubicación diferente, burlándose de ellos. Están desperdiciando munición, espetó Kalaira. Cerró los ojos, confiando en sus otros sentidos. Sonido, corrientes de aire. El leve olor a sudor humano, más agudo ahora, ácido por los subproductos de la adrenalina. Allí. Un susurro de movimiento detrás de un panel de mantenimiento. Se giró, guiando la espada, y cortó el panel de un solo tajo. El metal se peló para revelar un conducto vacío. Un altavoz reproduciendo una grabación de respiración. Distracción, siseó ella. Está dividiendo nuestra atención. Pero, ¿dónde? La rejilla de ventilación por encima de Rales explotó hacia afuera. Brian cayó sobre los hombros del guerrero Zendari. Sus piernas se enroscaron alrededor del cuello de Rales en una llave de combate que ninguna cantidad de optimización genética podía contrarrestar fácilmente. Sus manos encontraron los sellos en el casco de Rales y los torcieron. El casco no salió. Las cerraduras eran demasiado sofisticadas. Pero la torsión repentina hizo que Rales tropezara. Brian lo montó como un competidor de rodeo, usando los propios movimientos de pánico del Zendari para mantener el equilibrio. Luego golpeó con la palma de la mano el panel de control de la armadura de Rales. Los amortiguadores cinéticos se invirtieron. En lugar de absorber el impacto, lo amplificaron. El paso de Rales se convirtió en un choque atronador cuando la armadura tradujo su movimiento en fuerza cinética. Cayó con fuerza. La armadura se bloqueó cuando los protocolos de seguridad se activaron para evitar que el usuario fuera pulverizado por su propio equipo. Brian rodó para apartarse, se levantó corriendo y desapareció en otro pasaje antes de que Vestor pudiera siquiera lanzarle un golpe. Los 4 puños de Vestor se apretaron de frustración. ¿Cómo conoce nuestro equipo mejor que nosotros? Kalaira ayudó a Rales a ponerse de pie, reiniciando manualmente su armadura. La respuesta era obvia ahora. Nos estudió, obsesivamente. Conoce nuestra doctrina, nuestra tecnología, nuestra biología. Cada debilidad que ni siquiera consideramos porque hemos pasado siglos eliminando las amenazas externas en lugar de las vulnerabilidades internas. Miró por el pasillo por donde Brian había desaparecido. Por primera vez en su carrera militar,
Kalaira sintió algo que su especie había erradicado hacía siglos. No era miedo, no todavía. Pero sí el reconocimiento de que ella podría ser la presa en lugar de la depredadora. Sigit, dijo en voz baja. Nuevo plan. Puedes purgar la atmósfera de secciones específicas, sí, pero comandante, eso lo mataría. No si le damos 30 segundos para llegar a una zona segura. Encáuzalo hacia la sección de ingeniería. Gran espacio abierto. Sin trampas. Terminamos esto donde tenemos la ventaja. Una pausa. Coordenadas bloqueadas. Comenzando purga atmosférica en secciones periféricas. Ahora. En algún lugar de la nave, Brian vería las advertencias. Tendría una opción, asfixiarse en los túneles de mantenimiento o retirarse a una de las zonas seguras presurizadas. Y si Kalaira había aprendido algo sobre los humanos, era que eran predecibles de una manera. Siempre elegían el mayor desafío. La sección de ingeniería era una catedral de maquinaria, reactores masivos, kilómetros de conductos y suficiente espacio abierto para un combate adecuado. Kalaira entró con la espada desenvainada, los miembros restantes de su escuadrón tomando posiciones en las salidas. Si Brian estaba aquí, no escaparía. Las luces eran estables aquí. Sin efecto estroboscópico. La visión de Kalaira se aclaró de inmediato. Escaneo de biorritmo, ordenó. Vestor comprobó sus sensores. Lo tengo, reactor 2, pasarela superior, frecuencia cardíaca, 205. Comandante, eso se acerca al fallo cardíaco para un humano. Entonces estamos cerca del final. Kalaira se movió a través del bosque de reactores. Sus pasos eran silenciosos. Podía verlo ahora, una silueta contra el resplandor del reactor. Estaba de pie en una pasarela estrecha, con las manos agarrando la barandilla, el pecho subiendo y bajando. Subió por la escalera de acceso lenta y deliberadamente. Cuando llegó a la pasarela, Brian se volvió para mirarla. Sus ojos eran completamente negros, las pupilas tan dilatadas que no se veía ningún iris. El sudor le corría por la cara. Sus manos temblaban continuamente. Pero estaba sonriendo. Te estás muriendo, dijo Kalaira, no era una burla, era un hecho. Sí, jadeó Brian. Probablemente falten 15 minutos para el colapso total del sistema. Tal vez menos. Se enderezó a pesar de sus temblores. Pero, ¿sabes qué? Los mejores 15 minutos de toda mi vida. ¿Estás loco? Estoy vivo. Se rió. El sonido fue áspero pero genuino. Tu especie. Se perfeccionaron tanto que terminaron siendo aburridos. Sin miedo no hay coraje. Sin caos no hay creatividad. Son depredadores ápice que olvidaron lo que realmente se siente en la caza. La cola de Kalaira dio un latigazo. Voy a disfrutar demostrando que te equivocas. Etacó. La espada entró baja, un golpe destripador que debería haber terminado la pelea al instante. Brian se movió, no con gracia, no con una técnica perfecta, sino con desesperación explosiva. Se tiró hacia atrás, la espada fallando por milímetros, y su pie se disparó en una patada que atrapó la muñeca de Kalaira. El impacto debería haber sido insignificante. Su armadura estaba diseñada para absorber fuerzas mucho mayores. Pero los músculos de Brian, inundados de adrenalina, pusieron suficiente fuerza detrás de la patada como para que su agarre vacilara. La espada patinó a través de la rejilla. Ambos se lanzaron a por ella. La pasarela se convirtió en una pelea frenética, nada parecida a las elegantes formas de combate Zendari, ni siquiera a las artes marciales humanas coherentes. Brian peleaba como un animal acorralado. Todo codos, rodillas, cabezazos y una eficiencia feroz. La fuerza y velocidad superiores de Kalaira deberían haberlo abrumado. Deberían, pero cada vez que ella asestaba un golpe que habría derribado a un guerrero Zendari, Brian simplemente lo absorbía. Su respuesta al dolor estaba completamente anulada por la cascada de endorfinas. Ella le rompió 2 costillas con un golpe de palma. Él gruñó e inmediatamente contraatacó con un golpe del pulgar hacia sus ojos que la obligó a desengancharse. Ella barrió sus piernas. Él cayó pero agarró su cola en el camino, sacándola de balance.
Chocaron juntos contra la rejilla, rodando, forcejeando. Kalaira puso sus manos alrededor de su garganta y apretó. La cara de Brian se puso roja, luego morada. Sus ojos se desorbitaron, y siguió luchando. Sus manos encontraron las articulaciones de la armadura de ella, las secciones flexibles necesarias para el movimiento. Hundió los pulgares, no intentando lastimarla, sino para comprometer la integridad de la armadura. Las luces de advertencia parpadearon en la pantalla frontal de Kalaira. Ruptura de sello. Los amortiguadores cinéticos fallaban en su brazo izquierdo. Soltó su garganta y lo arrojó lejos de ella. Brian golpeó la barandilla con fuerza suficiente para abollarla, tosió violentamente y se levantó sonriendo, con sangre en los dientes. ¿Ves? Jadeó. Esto es pelear, no calcular, no optimizar, solo dos oponentes, dándolo todo. Kalaira recuperó su espada, su compostura profesional resquebrajándose. Eres un animal moribundo atacando. Brian se limpió la sangre de la boca, tal vez, pero yo soy el animal. El animal que convirtió a sus soldados perfectos en presas nerviosas. Él tenía razón. Ella podía escucharlo en la respiración de Vestor por el comunicador. Podía verlo en cómo Rales no paraba de comprobar los sellos de su armadura. Por primera vez en siglos, los guerreros Zendari estaban experimentando algo que sus antepasados habían eliminado. Duda. Kalaira encendió su espada. No más juegos. Ven por mí con todo lo que tienes. La sonrisa de Brian se ensanchó. De acuerdo. Y cargó. Lo que siguió fue una batalla en movimiento a través del laberinto vertical de la sección de ingeniería. Brian usó cada superficie, paredes, techos, conductos, como palanca. Kalaira lo persiguió, su velocidad superior manteniendo el ritmo, pero sus golpes mortales se frustraban constantemente por la disposición de Brian a recibir un daño que incapacitaría a cualquiera en su sano juicio. Ella le clavó la espada en el hombro. Él usó el impulso para girar dentro de su guardia y romper el visor de su casco con un cabezazo. Ella lo pateó desde una pasarela. Él atrapó una tubería con una mano, se balanceó y aterrizó en un pozo de mantenimiento por el que ella no cabía. Vestor, gruñó, sella ese pozo. El enorme guerrero se movió para obedecer, pero Brian ya estaba saliendo por el otro lado, cayendo a un nivel inferior. Kalaira lo siguió, su mente táctica viendo finalmente el patrón. No corría al azar. Los estaba guiando a un lugar específico, al núcleo del reactor. Cayó en la cubierta principal de ingeniería y encontró a Brian de pie en la consola de control central, con las manos bailando sobre las interfaces manuales. La herida de su hombro sangraba libremente, pero apenas parecía notarlo. Alto, ordenó, llevando su espada a la posición de lista. Brian la miró, luego volvió a mirar a la consola. No puedo, lo siento, tenemos unos 90 segundos antes de que esto se ponga realmente interesante. Antes de que, una alarma chilló a través de la nave, no las alarmas de mantenimiento de antes. Esta era una advertencia profunda y resonante que hizo que el instinto de Kalaira gritara peligro. La voz de Sigit presa del pánico. Comandante, ataque orbital detectado. Los comandantes Zendari están disparando a Lion. La mente de Kalaira iba a 1000 por hora. Comandante de flota Drakes. Ella había informado que la nave estaba comprometida, había informado de bajas, había informado que un solo humano estaba causando daños catastróficos a un escuadrón de élite. Y Drakes, práctico y despiadado, había tomado la decisión táctica. Limpiar la nave, eliminar la amenaza, aceptar las pérdidas. ¿Tiempo para el impacto?, preguntó Kalaira, con voz mortalmente tranquila. 75 segundos, comandante, tenemos que evacuar ya. Brian levantó la vista de la consola, su rostro manchado de sangre mostrando genuina sorpresa. Van a matarte, sus propios soldados. Pérdidas aceptables para el éxito de la misión, respondió Kalaira automáticamente. Luego se detuvo, escuchando realmente las palabras por primera vez, su escuadrón, sus guerreros, pérdidas aceptables. Cuando se había vuelto aceptable perderla, la energía maníaca de Brian cambió repentinamente a algo más enfocado. De acuerdo, nuevo problema, mejor problema. Señaló la consola.
Este reactor puede generar un pulso deflector lo suficientemente fuerte como para dispersar el ataque. Pero el sistema está frito por todas mis modificaciones. Necesito 12 minutos para repararlo. Y tenemos alrededor de 1. Eso es imposible. Para ustedes tal vez. Brian ya se estaba moviendo, quitando paneles de acceso, exponiendo las entrañas del reactor. Su especie usa herramientas cuánticas y guía por IA. La mía usa cinta adhesiva y rencor. Vestor. El enorme Zendari miró a Kalaira esperando órdenes. Ella dudó solo un momento, luego asintió. Sí, humano. Tienes 4 brazos. Necesito que mantengas los conductos en su lugar mientras paso por alto los enclavamientos de seguridad. Rales, tu rifle de plasma. Puede funcionar como un soplete de soldadura a baja potencia, Rales parpadeó sorprendido. ¿Yo? Sí. Entonces ven aquí. Estamos haciendo reparaciones de emergencia, y emergencia no es una metáfora esta vez. Las manos de Brian ya estaban dentro de la carcasa del reactor, manipulando componentes que deberían haber requerido herramientas especializadas. Kalaira, necesito el emisor de plasma de tu espada. No puedes. 60 segundos, espetó Brian. Todo rastro de humor había desaparecido. Puedo explicar o puedo trabajar. Elige una. Kalaira desactivó su espada y se la entregó. Brian la desarmó de inmediato con eficiencia experimentada, extrayendo el núcleo del emisor de plasma, e integrándolo en el sistema de regulación de energía dañado del reactor. Sus manos se movían con absoluta certeza a pesar de los temblores que sacudían su cuerpo. Sigit, gritó. Necesito que enrutes toda la energía restante de la nave al reactor, incluido el soporte vital. Eso nos dejará respirando las reservas. Estaremos muertos en 45 segundos de todos modos. Hazlo. Los dedos de la infiltrada tecnológica volaron por su interfaz. Enrutando, ahora. El reactor se sobrecargó. Las luces de toda la nave se atenuaron mientras cada hercio de energía se consolidaba. Brian trabajaba dentro de la maquinaria brillante. Sus manos se movían más rápido de lo que los ojos mejorados de Kalaira podían seguir por completo. No se trataba del caos salvaje del combate. Esto era precisión. Maestría. Genialidad. Vestor. Tira de ese conducto hacia la izquierda. No mi izquierda. Rales. Suelda esa unión. Baja potencia. Ráfaga de 3 segundos. Kalaira, cuando diga ahora, golpea la válvula de purga de emergencia detrás de ti. Se movían como una unidad, no como un escuadrón Zendari siguiendo la doctrina, sino como un equipo resolviendo un problema juntos. 20 segundos, avisó Sigit. Casi allí. Brian hizo una última conexión. Sus dedos humeando por el contacto directo con componentes sobrecalentados. Ahora, Kalaira golpeó la válvula de purga. El reactor chilló. Los niveles de energía se dispararon a un nivel crítico. Pero en lugar de explotar, la energía se canalizó a través del sistema de derivación improvisado de Brian y estalló hacia afuera en un hemisferio de fuerza crepitante. El ataque orbital golpeó el campo deflector y se dispersó, la energía cinética disipándose en el espacio en un espectáculo de luces espectacular pero inofensivo. Silencio. Brian se desplomó de espaldas, mirando al techo, con el pecho agitado. De acuerdo, jadeó. De acuerdo, eso fue. Eso fue realmente imposible. Acabamos de hacer algo imposible. Vestor se miró las 4 manos, que aún sostenían los conductos en su lugar. ¿Cómo hiciste? Todo eso fue improvisado, la improvisación es solo ingeniería sin el lujo de la planificación, siseó Brian. Su adrenalina estaba decayendo claramente ahora. Su cuerpo finalmente exigía el pago por la deuda química en la que había incurrido. Además, puede que haya leído los manuales técnicos de su especie, todos ellos, 2 veces. Kalaira miró al reactor, a sus guerreros, al humano sangrante y tembloroso que acababa de salvarles la vida usando nada más que ingenio primitivo y brillantez desesperada. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Podrías habernos dejado morir. Brian se rió débilmente. Porque el desafío cambió.
Pelear con ustedes fue divertido. Pero resolver un problema imposible con ustedes, él sonrió. Para eso viven los humanos en realidad, no por la pelea, por la solución. Sonó una alerta. Sigid comprobó su consola. Comandante. El comandante de la flota Drakes nos está llamando. La cola de Kalaira se movió con una emoción que aún estaba aprendiendo a identificar, ira. Dile al comandante de la flota que hemos asegurado la nave y el activo humano. Regresamos con inteligencia valiosa. Miró a Brian. Y dile que si vuelve a disparar a la nave, me responderá a mí personalmente. Los ojos de Sigid se abrieron de par en par, pero transmitió el mensaje. Brian se rió entre dientes. Acabas de amenazar a tu propia estructura de mando. Eso no es muy perfectamente optimizado de tu parte. No, estuvo de acuerdo Kalaira. No lo es. El pulso de emergencia del reactor los había salvado del ataque orbital, pero también había dañado catastróficamente la integridad estructural del Ion. Las alarmas comenzaron a sucederse en cascada por los sistemas de la nave a medida que las reparaciones improvisadas fallaban bajo el estrés. Brechas en el casco en las cubiertas 3 a las 7, informó Sigid. Su nerviosismo habitual reemplazado por una urgencia enfocada. Los mamparos de emergencia se están sellando, pero hemos perdido el 40% de la nave. Brian intentó sentarse y colapsó inmediatamente. Claro, caída de adrenalina. Esta es la parte en la que mi cuerpo me recuerda que en realidad no soy sobrehumano. Sus manos no paraban de temblar y su rostro había palidecido bajo la sangre y el sudor. Alguien va a tener que cargarme. Vestor se inclinó y con sorprendente delicadeza levantó a Brian en 2 de sus 4 brazos. No pesas casi nada, humano. Gracias, creo, ¿eso es un cumplido en Zendari? Es una observación. Otro estremecimiento recorrió la nave. La pantalla táctica de Kalaira mostró que el daño se extendía. Tenemos que llegar a las cápsulas de escape. Esta sección se descomprimirá en menos de 4 minutos. Se movieron a través de la nave moribunda. Brian y Sigid se movían por el centro de la formación. Sus ojos no se separaban del escáner. Las luces estroboscópicas que Brian había activado antes se habían detenido. Pero la iluminación de emergencia pintaba todo en tonos de rojo. Pasé 6 meses convirtiendo la nave en un arma, murmuró Brian, su voz débil. Les tomó a ustedes unas 2 horas destrozarla por completo. Tú la destrozaste, corrigió Rales. La armadura, por cierto. ¿Y la? ¿Cómo se llamaba? ¿King? Está bien, fracturas espinales, dijo Kalaira. Pero sobrevivirá. Nuestra tecnología médica es sofisticada. Bien, eso es bueno. Se quedó callado por un momento. En realidad no quería matar a nadie. Solo quería, ya sabes, sentir algo. La enorme cabeza de Vestor se ladeó. Casi mueres. Múltiples veces. Por un sentimiento. Por el sentimiento de estar vivo, corrigió Brian. Hay una diferencia. Ustedes los Zendari, están tan ocupados siendo perfectos que se olvidaron de cómo es luchar, improvisar, enfrentar un problema que no se puede resolver con una genética superior o una mejor tecnología. Abrió los ojos, encontrándolos de Kalaira. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu corazón se aceleraba, no por ejercicio, sino por apuestas reales y genuinas? Kalaira no respondió de inmediato. Doblaron una esquina en dirección a la bahía de cápsulas. Antes de hoy, no sabría decirte. Años, tal vez. Décadas, retumbó Vestor. Nuestro último verdadero desafío militar fue el conflicto Krayt, hace 73 años. Y fuimos con una abrumadora superioridad tecnológica, agregó Rales. Nunca hubo ninguna duda de la victoria. Brian sonrió, a pesar de su obvio dolor. Ven, no son depredadores ápice. Son una especie en piloto automático. Siguiendo la corriente. No me extraña que estén tan interesados en los humanos. Probablemente seamos la primera cosa que han encontrado que es genuinamente impredecible. La nave se sacudió violentamente, una sección del techo se derrumbó detrás de ellos, fallando a Rales por centímetros. Sigid soltó un grito ahogado y tropezó,
Pero Kalaira la atrapó, estabilizando a la infiltrada tecnológica. Bahía de cápsulas más adelante, anunció Kalaira. Sigid, estado de nuestra extracción. 3 cápsulas permanecen funcionales. El resto se dañaron en el abordaje inicial. Dudo. Comandante, hay algo que debe saber. He estado monitoreando las comunicaciones de la flota. El comandante de flota Drakesa ha ordenado que todo este sector del espacio sea desinfectado. Sin testigos de la acción de abordaje fallida. Fallida, la voz de Bestor tenía un tono que Kalaira nunca le había escuchado antes a su segundo. Indignación. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Completamos la misión. También requerimos ser rescatados por el objetivo que se suponía que debíamos capturar, señaló Sigid. Desde la perspectiva del comandante de la flota, hemos mostrado debilidad. Brian soltó una carcajada amarga. Déjenme adivinar. La debilidad es inaceptable en la sociedad Zendari perfecta. La cola de Kalaira dio un latigazo. Lidiaremos con Drakes cuando estemos a salvo. Por ahora. Una explosión sacudió la nave. No fue un daño interno. Fue fuego de armas externas. Fuego entrante de posiciones de la flota Zendari, informó Sigid, la incredulidad en su voz. No están esperando a que evacuemos. Las puertas de la bahía de cápsulas se avecinaban. Kalaira golpeó el panel de acceso y las puertas se abrieron, revelando 3 cápsulas de escape intactas y una cuarta que era poco más que un caparazón quemado. A través de las ventanillas de la bahía, podía ver destellos lejanos. Las naves de guerra Zendari disparaban ataques de precisión al Ion. Carguen primero a los heridos, ordenó. Kin y los demás están en el área médica. Sigid, puedes pilotar remotamente una cápsula para recuperarlos, ya estoy en ello. Los dedos de la infiltrada tecnológica bailaron. Pero comandante, 3 cápsulas para 9 sobrevivientes. Los números no cuadran. Entonces nos duplicamos, Bestor. Tú ve con Rales en la cápsula 2. Sigid, pilotarás la cápsula 3 remotamente hasta el área médica, y luego evacuarás. ¿Y usted?, preguntó Bestor. Kalaira miró a Brian, todavía acunado en los brazos de su segundo. Yo llevaré al humano en la cápsula 1. Los ojos de Brian se habían abierto de nuevo. ¿Por qué tengo la sensación de que estás tomando una decisión táctica que va a hacer enojar aún más a tu jefe? Porque lo estoy haciendo. Kalaira tomó a Brian de Bestor, sorprendida de lo ligero que era en realidad. Toda esa fuerza explosiva empaquetada en un cuerpo tan modesto. Si el comandante de la flota Drakes quiere borrar los eventos de hoy, tendrá que pasar por encima de mí primero, y tengo la intención de hacérselo muy difícil. Otro impacto. La Ion se estaba rompiendo ahora, secciones enteras ventilando atmósfera en columnas espectaculares. Vayan, ordenó Kalaira. Ahora. Bestor y Rales se metieron a toda prisa en su cápsula. Sigid activó la secuencia de pilotaje remoto para la cápsula 3, enviándola a toda velocidad hacia la bahía médica con guía automatizada. Kalaira llevó a Brian a la cápsula 1 y lo abrochó en el asiento del copiloto. «Sabes», dijo Brian, mientras ella sellaba la escotilla. «Cuando imaginé el primer contacto con alienígenas avanzados, no incluía ser rescatado por dichos alienígenas de otros alienígenas de la misma especie intentando matarnos a ambos». «Bienvenido a la realidad», respondió Kalaira. Iniciando la secuencia de lanzamiento. Es más desordenado de lo que sugiere la doctrina. La cápsula se alejó como un cohete de la Ion moribunda, justo cuando una lanza de plasma Zendari partió la nave por la mitad. La explosión fue silenciosa en el vacío pero espectacular. Una breve estrella que consumió el hogar de Brian, su arma, su desafío cuidadosamente construido. Lo observó arder con una expresión que Kalaira no supo leer del todo. 6 meses de trabajo, dijo en voz baja. Desaparecidos. Estás vivo. Eso es lo que importa. Lo es, la miró, sus ojos volviendo lentamente a la normalidad a medida que la adrenalina finalmente se metabolizaba en su sistema. Lo decía en serio antes. No hice todo esto solo para sobrevivir. Lo hice para sentirme vivo, y ahora se acabó. Kalaira ajustó su trayectoria, alejándose de la solución de fuego de la flota.
Se acabó, Brian, le acabas de dar a todo un grupo de abordaje Zendari una experiencia que nunca olvidarán. Nos obligaste a adaptarnos, a improvisar, a pensar realmente en lugar de seguir la doctrina. Nos salvaste la vida utilizando principios que habíamos olvidado, y se detuvo, su cola temblando con algo que podría haber sido diversión. Me hiciste amenazar a un comandante de flota. Creo que has causado suficiente interrupción por un día. ¿Interrupción? La sonrisa de Brian regresó, débil pero genuina. Me gusta eso. ¿Qué pasa ahora? Ahora sobrevivimos. Juntos. Kalaira abrió la pantalla de navegación. La flota nos perseguirá, pero conozco sus patrones de patrullaje. Hay una zona muerta en este sector, un campo de escombros de una vieja batalla. Podemos escondernos ahí hasta que yo me ponga en contacto con estructuras de mando alternativas. Tienen de eso, todo ejército las tiene. Oficiales que cuestionan. Guerreros que piensan. Somos raros en la cultura Zendari, pero existimos. Sus orejas se aplanaron contra su cráneo. Y después de hoy, después de ver a mi propia flota tratar de eliminarnos para ocultar una vergüenza, creo que necesito encontrarlos. Brian se quedó callado por un largo momento. Te estás rebelando por mi culpa. Me estoy rebelando porque me mostraste algo que había olvidado que era posible. Kalaira lo miró directamente. Me mostraste lo que se siente al enfrentar un desafío real, al luchar, al ganarse la victoria en lugar de que te la entreguen por una genética superior. Hizo una pausa, para sentirme viva. Los sensores de la cápsula repicaron, 3 cápsulas más en trayectorias similares. Bestor y Rales, Sigit, y la cápsula médica pilotada remotamente con Kin y los otros heridos. Todo tu escuadrón te está siguiendo, observó Brian. Eso parece. Incluso si eso significa desafiar a toda su estructura de mando. Especialmente por eso. La cola de Kalaira se enroscó alrededor del reposabrazos de su asiento. Preguntaste qué pasa ahora. No lo sé. Pero por primera vez en mi carrera militar, encuentro que la incertidumbre es estimulante. Brian se rió. El sonido era ronco pero genuino. Felicidades, comandante. Eres oficialmente adicta al caos. Así es como lo llaman los humanos, entre otras cosas. Sus ojos se cerraron de nuevo, el agotamiento finalmente reclamándolo. Sin embargo, te advierto. Una vez que empiezas a perseguir ese sentimiento, es muy difícil parar. Bien, dijo Kalaira en voz baja, programando su rumbo hacia el campo de escombros. Detrás de ellos, la flota Zendari rompía formación, buscando, pero estaban siguiendo la doctrina. Predecibles, perfectos, optimizados. Y Kalaira ya no era ninguna de esas cosas. El campo de escombros era un cementerio de naves de una guerra librada antes de que Kalaira naciera. El metal retorcido y la atmósfera congelada creaban un laberinto que los sensores no podían penetrar fácilmente. Perfecto para esconderse. Perfecto para pensar. Las 4 cápsulas de escape se acoplaron juntas, formando una red temporal de soporte vital. En el estrecho espacio combinado, 9 guerreros Zendari y un humano enfrentaban un futuro incierto. Kin estaba consciente de nuevo. Sus lesiones espinales estabilizadas por los protocolos médicos de emergencia. Miró a Brian con una mezcla de respeto y cansancio. Me rompiste la espalda. Lo siento por eso, respondió Brian. Estaba envuelto en una manta térmica, tiritando mientras su temperatura corporal se regulaba después de la caída de adrenalina. Si de algo sirve, la trampa de vapor no fue personal, solo táctica. Entiendo las tácticas. La cola de Kin se movió. Lo que no entiendo es por qué no acabaste conmigo. Podrías haberlo hecho. No necesitaba matarte. Solo necesitaba detenerte. Brian se encogió de hombros. Hay una diferencia. Bestor retumbó pensativo. Pelea para ganar, no para destruir. Es un concepto alienígena para mí, pero creo que empiezo a entenderlo. Todos lo hacemos, dijo Kalaira. Estaba de pie en la única ventanilla del grupo de cápsulas, observando a la distante flota Zendari entrecruzar el sector en patrones de búsqueda. Y esa comprensión nos ha costado nuestras posiciones, nuestras carreras, posiblemente nuestras vidas.
Sin embargo, valió la pena, dijo Rales en voz baja. El especialista a distancia estaba ejecutando comprobaciones de diagnóstico en su armadura dañada. He servido durante 40 años, he seguido cada orden, he ganado cada enfrentamiento, y no puedo recordar un solo día que se sintiera significativo. Hasta hoy. Sigid asintió. Su energía nerviosa finalmente asediándose en algo más enfocado. Ya he comenzado a compilar nuestra experiencia en un análisis táctico. Si sobrevivimos a esto, si logramos llegar a las estructuras de mando de la oposición que mencionaste, estos datos podrían revolucionar la doctrina militar Zendari. O hacer que nos etiqueten como traidores y nos den caza por toda la galaxia, señaló otro guerrero. Posiblemente ambas cosas, coincidió Kalaira. Por eso a cada uno de ustedes le doy a elegir. Podemos separarnos aquí, tomar cápsulas individuales y dispersarnos. Sus posibilidades de supervivencia mejoran drásticamente si no están asociados con este incidente. El silencio llenó el estrecho espacio. Entonces Bestor se rió. Un sonido profundo y retumbante que Kalaira nunca le había escuchado a su estoico segundo al mando. Con el debido respeto, comandante, no acabo de sobrevivir a lo imposible para volver al servicio de guarnición. El humano nos mostró algo. Si nos dispersamos ahora, le damos la razón al comandante de la flota de que somos débiles. Que lo de hoy fue un fracaso. Pero si permanecemos juntos, dijo King, desde su litera médica, demostramos que la adaptación es más fuerte que la perfección. Que la lucha crea la excelencia. Que el caos tiene valor, añadió Sigid. Todas las miradas se volvieron hacia Kalaira. Miró a sus guerreros, marcados, dañados, insubordinados, y más vivos de lo que jamás los había visto. Entonces permanecemos juntos, dijo, y buscamos a otros como nosotros. Guerreros que cuestionan, pensadores que luchan, construimos algo nuevo. ¿Una revolución?, preguntó Brian, su voz aún débil, pero interesado. Una evolución, corrigió Kalaira. Los Zendari pasaron milenios perfeccionándose hasta el estancamiento. Tal vez sea hora de que aprendamos a ser imperfectos de nuevo. Miró a Brian, y tú nos vas a ayudar. ¿Yo? Brian se ajustó más la manta térmica. Solo soy un humano con adicción a la adrenalina y demasiado tiempo libre. Eres un genio táctico que convirtió una nave abandonada en un arma usando nada más que improvisación y rencor, replicó Bestor. Y nos hiciste mejores guerreros siendo un mejor problema. Además, agregó Sigid, consultando su panel de datos, el análisis preliminar de tu desempeño en combate muestra una calificación de eficiencia del 94% a pesar de tener una fuerza, velocidad y durabilidad inferiores. La Academia Militar Zendari mataría por ese tipo de datos. Puede que realmente maten por ellos, señaló Rales, literalmente. Brian se quedó callado por un largo momento. Su mente exhausta claramente trabajando en las posibilidades. De acuerdo, hipotéticamente, si los ayudo a construir esta evolución, ¿qué hay para la humanidad? La cola de Kalaira se enroscó pensativamente. Información, tecnología, alianza. El ejército Zendari puede querer borrarlos como una vergüenza, pero hay facciones dentro de nuestro gobierno que verían valor en una especie que prospera en el caos. Tú nos ayudas a redescubrir lo que hemos perdido, y nosotros ayudamos a la humanidad a navegar por una galaxia que es más peligrosa de lo que crees. Arreglo mutuamente beneficioso, me gusta. La sonrisa de Brian regresó, cansada pero genuina. Además, sinceramente, esto es mucho más interesante que transportar carga. ¿Transportabas carga?, preguntó King, sorprendida. Antes de volverme un renegado y convertir mi nave en un laberinto mortal, sí, 12 años de las carreras logísticas más aburridas que te puedas imaginar. Río débilmente. Resulta que realmente no estoy hecho para lo predecible. Ninguno de nosotros lo está, dijo Kalaira en voz baja. Solo lo olvidamos por un tiempo. Sonó una alerta. Sigid revisó su escáner, y luego levantó la vista con los ojos muy abiertos. Comandante, estoy detectando una señal. No es del ejército Zendari. Está en una vieja frecuencia de guerrilla, encriptada con códigos anteriores a la perfección. La oposición, suspiró Kalaira. Están aquí, negativo, pero están escuchando. Sigid extrajo los datos de transmisión. Es una baliza automatizada,
básicamente preguntando si estás huyendo de los protocolos de perfección, responde con el código de autenticación Omega 7. Los guerreros intercambiaron miradas. Este era el momento, el punto de no retorno. Responder a esa baliza y se convertían oficialmente en enemigos del Estado Zendari. Brian, preguntó Kalaira, en la cultura humana, ¿cómo llaman al momento en el que te comprometes con un curso de acción a pesar de un riesgo personal masivo? Depende del contexto, respondió Brian. Pero, por lo general, lo llamamos estupidez o coraje, a veces ambos. Y como deciden los humanos cuál es, no lo hacemos, no hasta que se acaba. Él la miró a los ojos. Simplemente te comprometes y descubres más tarde si valió la pena. La cola de Kalaira se enderezó. Decisión tomada. Sigit, envía el código de autenticación. Los dedos de la infiltrada tecnológica dudaron solo un momento antes de bailar por su interfaz. El código se transmitió, invisible en la vasta oscuridad. Durante 30 segundos, no pasó nada. Luego, una nueva señal emergió del campo de escombros, una nave pequeña y muy modificada, desactivando sus sistemas de sigilo a medida que se acercaba. Era de origen Zendari, pero estaba cubierta de armadura improvisada y no llevaba marcas militares. Una voz crepitó a través de los comunicadores, más vieja y áspera que cualquiera que Kalaira hubiera escuchado de un Zendari. Vaya, vaya. Nunca pensé que vería el día en el que la unidad preciada de un comandante de flota hiciera pin en nuestra red. Deben haber hecho enojar mucho a alguien. Bienvenida a la revolución, comandante Kalaira. O debería decir, bienvenida a la evolución. Kalaira miró a su alrededor, a sus guerreros, al humano dañado que había iniciado esta cascada, a la elección que todos habían tomado juntos. Habla la comandante Kalaira. Solicitamos asilo y ofrecemos inteligencia táctica a cambio de... La voz interrumpió con una carcajada. Sabemos lo que ofrecen. Hemos estado rastreando el caos que causaron en 3 sectores. Sigue vivo ese humano. Brian levantó una mano débil, presente y reportándose. Excelente, tenemos muchas preguntas sobre tu especie. Pero primero, llevémoslos a todos a un lugar seguro. Acóplense a nuestra nave, y comandante, deje atrás la formalidad militar. ¿A dónde van? Valoramos los resultados por encima de los rangos. La misteriosa nave extendió las abrazaderas de acoplamiento. Kalaira guió su grupo de cápsulas hacia ella. Cada conexión era una elección, cada metro recorrido un compromiso con un futuro que era incierto, peligroso y absolutamente impredecible. Exactamente el tipo de futuro por el que valía la pena luchar. Mientras la cápsula se sellaba contra el casco, Brian miró a Kalaira y sonrió a pesar de su obvio agotamiento. Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto arruiné tu vida? La cola de Kalaira se enroscó en lo que estaba aprendiendo a reconocer como satisfacción. Completa, irrevocable y perfectamente. ¿Lo suficientemente bueno para ti? Ella miró su reflejo en la ventanilla, una guerrera que había pasado 3 décadas siguiendo órdenes sin cuestionar, que había perfeccionado el arte del combate sin haber sido probada nunca de verdad, que había sido genéticamente optimizada hasta la mediocridad. Y luego miró en quién se había convertido en el lapso de un solo día, alguien que cuestionaba, que se adaptaba, que elegía su propio camino en lugar de la certeza doctrinal. Más que suficientemente bueno, dijo ella. Por primera vez en mi vida, siento que en realidad estoy. ¿Viva? Terminó Brian. Viva, coincidió Kalaira. La esclusa de aire se abrió de un ciclo, revelando una nave llena de Zendaris que habían tomado la misma decisión que ella, abrazar la incertidumbre en lugar de la perfección, el caos en lugar del control, la vida en lugar de la mera existencia. Y a su lado, un humano magullado y exhausto que le había mostrado a toda una especie lo que habían perdido en su búsqueda por eliminar cada defecto. Vamos, dijo Kalaira, ayudando a Brian a ponerse de pie. Vayamos a ser imperfectos juntos. La mejor oferta que he tenido en todo el día, respondió Brian. Luego hizo una pausa. En realidad, es la única oferta que he tenido en todo el día, pero aún así es bastante buena. Vestor rió. Ese sonido profundo y genuino de alguien que descubre la alegría por primera vez. El humano hace bromas incluso mientras muere. Creo que estoy empezando a entender por qué su especie es tan peligrosa. No peligrosa, corrigió Sigit.
Su energía nerviosa transformada en curiosidad emocionada. Impredecible. ¿Hay una diferencia? ¿La hay?, preguntó Kim desde su camilla. Brian consideró la pregunta mientras avanzaban hacia la esclusa de aire, hacia un futuro incierto, hacia lo que fuera que viniera después. Peligroso es algo que puedes calcular y contra lo que puedes defenderte. Impredecible, sonrió él. Eso es algo a lo que te tienes que adaptar. En lo que te tienes que convertir. Hacia lo que tienes que evolucionar, añadió Kalaira en voz baja. Cruzaron el umbral juntos, 9 guerreros Zendari y un humano. Todos ellos dañados, todos ellos insubordinados, todos ellos más vivos de lo que jamás habían estado. Detrás de ellos, el campo de escombros los ocultaba de sus vidas pasadas. Por delante, la revolución los esperaba. Y por primera vez en su vida perfectamente optimizada, Kalaira no tenía la menor idea de lo que sucedería a continuación. Era aterrador. Era estimulante. Se dio cuenta con algo que bien podría haber sido alegría, exactamente lo que le había estado faltando todo el tiempo. La esclusa de aire se selló detrás de ellos con un siseo definitivo. Y la antigua vida de Kalaira terminó. Su nueva vida, caótica, incierta y maravillosamente impredecible, no había hecho más que empezar. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Lo aprecio mucho. Este canal se trata de ciencia ficción original enfocada en los humanos, y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si desean continuar, hay otra historia de este canal en la pantalla ahora que encaja perfectamente junto a esta. Siéntanse libres de saltar a ella a continuación, y los veré allí. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.